El reino de la divina voluntad en medio de las criaturas. Libro de cielo. Llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios. Sierva de Dios Luisa Picarreta, la pequeña hija de la divina voluntad. Dificultades por parte de los sacerdotes. De aquí me vino una guerra por parte de los sacerdotes. ¿Quién decía que era fingimiento? ¿Quién que se necesitaban los palos? Otros que quería pasar por santa. ¿Quién agregaba que estaba endemoniada? Y muchas otras cosas, que decirlas todas sería hacer demasiado larga la historia. Con estas ideas en sus mentes, cuando sucedían los sufrimientos y la familia mandaba llamar a alguno, no querían venir, diciendo todas aquellas cosas, y la pobre familia ha sufrido mucho, especialmente mi pobre mamá. ¿Cuántas lágrimas ha derramado por mí? Ah, Señor, recompénsala tú. Oh, mi buen Señor, cuánto he sufrido desde entonces, solo tú sabes todo. ¿Quién puede decir cuán amargo me resultó este hecho, que para liberarme de este estado de sufrimiento se necesitaba el sacerdote? ¿Cuántas veces he pedido, derramando lágrimas amarguísimas, que me libere de esto? Muchas veces hice positivas resistencia al Señor cuando Él quería que me ofreciera como víctima y aceptara las penas, y le decía: Señor, prométeme que tú mismo me liberarás, y entonces acepto todo. De otra manera no quiero aceptar. Y resistía el primer día, el segundo, el tercero. Pero, ¿quién puede resistir a Dios? Me insistía tanto que al fin me veía obligada a someterme a la cruz. Otras veces le decía de corazón y con confianza: Señor, ¿cómo es que haces esto? ¿Cómo es que entre tú y yo has querido poner a un tercero? Y este tercero no quiere prestarse. Mira, podríamos estar muy contentos tú y yo solos. Cuando me querías para sufrir, yo inmediatamente aceptaba porque sabía que tú mismo me debías liberar. Pero ahora no. Se necesita otra mano. Te ruego, libérame, pues así estaremos ambos más contentos. A veces fingía no escucharme y no me decía nada. Otras veces me decía: no temas, yo soy quien da las tinieblas y la luz. Vendrá el tiempo de la luz. Es mi costumbre que mis obras las manifiesto por medio de los sacerdotes. Así pasé 3 o 4 años de estas contradicciones por parte de los sacerdotes. Muchas veces me sujetaban a pruebas durísimas. Llegaban a dejarme en este estado de sufrimientos, esto es, petrificada, incapaz de cualquier mínimo movimiento, ni siquiera de poder tomar una gota de agua, hasta 18 días cuando así lo querían. Solo el Señor sabe lo que yo pasaba en este estado. Y luego cuando venían, no tenía ni siquiera el bien de oír: ten paciencia, haz la voluntad de Dios, sino que era reprendida como una caprichosa y desobediente. Oh Dios, qué pena. ¿Cuántas lágrimas he derramado? ¿Cuántas veces pensaba que era desobediente y decía entre mí: ¿cómo esa virtud de la obediencia, que para el Señor es la más agradable, está tan lejana de mí? ¿Qué cosa puede hacer y esperar de bien un alma desobediente? Muchas veces me lamentaba con nuestro Señor y a veces llegaba hasta a resentirme, y cuando Él quería que aceptara los sufrimientos, yo resistía cuanto más podía, pero el Señor, cuando veía que empezaba a resistir, hacía ver que no me ponía atención y no me decía nada más. Y luego de improviso venía a sorprenderme. Lo que después decía el confesor es porque no quería que cayera en aquel estado. Pero esto no estaba en mi poder. Es verdad que he sido desobediente y que jamás he sido buena para nada. Pero recuerdo también que la pena más dolorosa para mí era el no poder obedecer. En este periodo de tiempo, recuerdo que hubo una epidemia de cólera y que un día que pedía a mi buen Jesús que hiciera cesar ese flagelo, Él me dijo:
Te contentaré con tal que aceptes ofrecerte a sufrir lo que yo quiera. Yo le dije: Señor, no puedo. Tú sabes cómo la piensan. A menos que todo pase solo entre tú y yo, solo así estaría dispuesta a aceptar todo. Y él me dijo: hija mía, si yo hubiera pensado en lo que los hombres pensaban y en lo que querían hacer de mí, no habría hecho la redención del género humano. Pero yo tenía mi mirada fija en su salvación, y el amor grande que me devoraba me hacía hacer que cuando veía personas que pensaban mal de mí y que daban ocasión de hacerme sufrir más, yo ofrecía esas mismas penas que ellos me daban por su misma salvación. ¿Te has olvidado que lo que quiero de ti es la imitación de mi vida y que quiero que participes en todo lo que sufrí? ¿No sabes tú que el acto más bello, más heroico y más agradable a mí y que debes ofrecerme es el ofrecerte por aquellos mismos que te son contrarios? Yo quedé muda, no supe qué responderle. Acepté todo lo que el Señor quería, y así hasta la tarde fui sorprendida por ese estado de sufrimientos en el que estuve 3 días continuos. Después que volví en mí, no oí más que hubiera cólera. Después de esto, me vino otra mortificación, y fue la de tener que cambiar de confesor, porque siendo él religioso, fue llamado al convento. Yo estaba contenta con él y la mayor parte de las cosas dichas arriba sucedían cuando él estaba en el campo, especialmente el último año que fue mi confesor, pues por el cólera que había en la ciudad permaneció 6 meses en el campo. Por eso no participó tanto en estas cosas. Él me hacía estar un día en ese estado de sufrimientos y venía. Después de volver del campo, no pasó ni un mes cuando supo que debía irse. Esto fue doloroso para mí, no porque estuviera pegada a él, sino por la necesidad que tenía. Entonces dije al Señor mi pena y él me dijo: no te aflijas por esto. Yo soy el dueño de los corazones y puedo moverlos como a mí me parece y me place. Si Él te ha hecho el bien, no ha sido más que un instrumento que recibía de mí y te lo daba a ti. Así haré con los demás. ¿De qué temes entonces? Amada mía, mientras tú tengas tu mirada puesta, ahora a la derecha, ahora a la izquierda, y la dejes que se pose ahora en una cosa, ahora en otra cosa, y no la mantengas fija en mí, no podrás caminar libremente el camino del cielo, sino que irás siempre tropezando y no podrás seguir el influjo de la gracia. Por eso, quiero que con santa indiferencia mires todas las cosas que suceden en torno a ti, estando toda atenta solo a mí. Después de estas palabras, mi corazón adquirió tanta fuerza que poco o nada sufría por la pérdida de ese confesor que tanto bien había hecho a mi alma. Así fue que cambié de confesor y volví al que me confesaba cuando era pequeña. Sea siempre bendito el Señor, que se sirve de esos mismos caminos que a nosotros nos parecen contrarios y que casi como que deberían llevar un daño a nuestra alma, para nuestro mayor bien y para su gloria. Así sucedió que comencé a abrirle a Él mi alma, porque hasta ese momento no había dicho nada a ninguno. Por cuanto me dijeran, no lo lograba, más bien más impotente me veía para decir las cosas de mi interior. Era tanta la vergüenza que sentía al solo pensar en decir estas cosas, que me era más fácil decir los más feos pecados. ¿De dónde procedía esto? No sé decirlo. Por parte del confesor creo que no, porque él era muy bueno, me inspiraba confianza, era dulce y paciente para escuchar, tomaba cuidado detallado de mi alma, tenía la mirada en todo para que pudiera caminar derecho. Por parte mía tampoco, porque sentía un obstáculo en mi alma y tenía toda la voluntad de vencerlo y de saber al menos cómo pensaba el confesor, pero me sentía imposibilitada para hacerlo. Yo creo que fue una permisión del Señor. Entonces,
Encontrándome con el nuevo confesor, empecé, poco a poco, a abrir mi interior. El Señor muchas veces me ordenaba que manifestara al confesor lo que Él me decía, y cuando yo no lo hacía, el Señor me reprendía severamente, y a veces llegaba a decirme que si no lo hacía, Él no vendría más. Esto es para mí la pena más amarga, ante la cual todas las demás penas no me parecen más que hilos de paja. Por eso, tanto era el temor de que no volviera más, que hacía cuanto más podía para manifestar mi interior. Es verdad que a veces me costaba mucho, pero el temor de perder a mi amado Jesús me hacía superar todo. Por parte del confesor también me veía empujada a decirle de dónde procedía tal estado mío, qué cosa me sucedía cuando estaba en aquel adormecimiento y cuál era la causa. Ahora me ordenaba manifestarlo, ahora me obligaba con precepto de obediencia, y luego me ponía delante el temor de que pudiese vivir en la ilusión y en el engaño, viviendo para mí misma, mientras que si lo manifestaba al sacerdote, podría estar más segura y tranquila, y que el Señor no permite jamás que el sacerdote se engañe cuando el alma es obediente. Así, Jesucristo me empujaba por una parte y el confesor por la otra. A veces me parecía que se ponían de acuerdo entre ellos. Así pude llegar a manifestar mi interior. Esto no lo hacía el confesor anterior, no me hacía ninguna pregunta, no trataba de saber qué cosa me sucedía en aquel estado de adormecimiento, por lo que yo misma no sabía cómo empezar a hablar de estas cosas. El único cuidado que tomaba era que estuviese resignada, uniformada al querer de Dios, que soportara la cruz que el Señor me había dado, tanto que si a veces me veía un poco fastidiada, experimentaba gran disgusto. Después sucedió que pasé cerca de otro año con este confesor, en el mismo estado de dicho arriba. Pero, como sabía a dónde provenía ese estado de sufrimiento, me decía que cuando Jesucristo quisiera que me vinieran los sufrimientos, fuera a pedirle a Él la obediencia para sufrir. Recuerdo que una mañana después de la comunión, me dijo: hija, son tantas las iniquidades que se cometen, que la balanza de mi justicia está por desbordarse. Has de saber que pesados flagelos haré caer sobre los hombres, especialmente una feroz guerra en la cual haré masacre de la carne humana. Ah, sí, prosiguió casi llorando, yo he dado los cuerpos a los hombres a fin de que fueran tantos santuarios donde debía ir a deleitarme, pero lo han cambiado en cloacas de inmundicias, y es tanta la peste que me obligan a estar lejos de ellos. Ve la recompensa que recibo ante tanto amor y tantas penas que he sufrido por ellos. ¿Quién ha sido tratado como yo? Ah, ninguno. Pero, ¿quién es la causa? Es el tanto amor que les tengo. Por eso probaré con los castigos. Yo me sentía romper el corazón por el dolor. Me parecía que eran tantas las ofensas que le hacían, que para huir quería esconderse en mí, como para encontrar refugio. Sentía también tal pena porque los hombres debían ser castigados, que me parecía que no ellos, sino yo misma debía sufrir. Más bien me parecía que si yo hubiese podido, me habría sido más soportable sufrir yo todos aquellos castigos antes que ver sufrir a los demás. Traté de compadecerlo cuanto más pude, y con todo el corazón le dije: oh Esposo Santo, evita los flagelos que tu justicia tiene preparados. Si la multiplicidad de las iniquidades de los hombres es grande, está el mar inmenso de tu sangre donde puedes sepultarlas, y así tu justicia quedará satisfecha. Si no tienes dónde ir para deleitarte, ven en mí. Te doy todo mi corazón para que reposes y te deleites con él. Es verdad que también yo soy un lugar inmundo de vicios, pero tú me puedes purificar y hacerme como tú quieres. Pero aplácate, si es necesario el sacrificio de mi vida, de buena gana lo haré con tal de ver a tus mismas imágenes liberadas.
Y el Señor, interrumpiéndome a hablar, continuó diciéndome: precisamente esto es lo que quiero. Si tú te ofreces a sufrir, no ya como hasta ahora, de vez en cuando, sino continuamente, cada día y por un corto tiempo, yo liberaré a los hombres. Mira cómo lo haré. Te pondré entre mi justicia y las iniquidades de las criaturas. Y cuando mi justicia se vea llena de las iniquidades, de modo que no pueda contenerlas y se vea obligada a mandar los flagelos para castigar a las criaturas, encontrándote tú en medio, en vez de golpearlos a ellos, quedarás golpeada tú. Solo de este modo podré contentarte en liberar a los hombres. De otro modo, no. Yo quedé toda confundida y no sabía qué decirle. Mi naturaleza hacía su parte, se espantaba y temblaba, pero veía a mi buen Jesús que esperaba una respuesta, si aceptaba o no. Entonces, viéndome casi obligada a hablar, le dije: oh divinísimo esposo mío, por parte mía estaría pronta a aceptar, pero ¿cómo se arreglará por parte del confesor? Si no quiere venir de vez en cuando, ¿cómo será posible que quiera venir todos los días? Libérame de esta cruz, de necesitar al confesor para liberarme, y entonces todo quedará arreglado entre tú y yo. Entonces el Señor me dijo: ve con el confesor y pídele la obediencia. Si quiere le dirás todo lo que te he dicho y harás lo que él diga. Mira, no será solamente para bien de las criaturas, por lo que quiero estos sufrimientos continuos, sino también para tu bien. En este estado de sufrimientos purificaré muy bien tu alma, de modo de disponerte a formar conmigo un místico desposorio. Y después de esto haré la última transformación, de modo que los dos seremos como dos velas que puestas en el fuego, una se transforma en la otra y se forma una sola. Así, transformaré a mí en ti y tú quedarás crucificada conmigo. Ah, no estarías contenta si pudieras decir: el esposo crucificado, pero también la esposa está crucificada. Ah, sí, no hay ninguna cosa que me haga de semejante de él. Entonces, cuando pude hablar con el confesor, le dije todo lo que el Señor me había dicho, y cómo aquella palabra que el Señor me dijo, por un cierto tiempo, sin decirme el tiempo preciso que debía estar continuamente sufriendo. Yo la tomé como por 40 días, más o menos, pero ya han pasado cerca de 12 años que continúo así. Pero siempre sea bendito Dios, sean adorados siempre sus inescrutables juicios. Yo creo que si el Señor bendito me hubiera hecho entender con claridad el tiempo que debía estar en cama, mi naturaleza se habría espantado mucho y difícilmente se hubiera sometido. Si bien recuerdo que he estado siempre resignada, pero entonces no conocía la preciosidad de la cruz. Cómo el Señor me la ha hecho conocer con el transcurso de estos 12 años. Ni el confesor hubiera accedido a darme la obediencia. Entonces, así le dije al confesor, que por 40 días el Señor quería que me diera la obediencia de estar continuamente sufriendo. Y también le dije lo demás. Con gran sorpresa mía, porque yo lo creía imposible, el confesor me dijo que si era verdaderamente voluntad de Dios, Él me daba la obediencia, que en realidad no era que Él no pudiera venir, sino más bien un poco de respeto humano. Mi alma se alegró mucho porque podía contentar al Señor y también liberar a las criaturas, pero mi naturaleza se afligió mucho al recibir esta obediencia, tanto que por algunos días estuve muy afligida. También el alma la sentía pensativa, porque debía estar tanto tiempo sin poder recibir a Jesús en el sacramento, mi único consuelo. A veces sentía una guerra tan feroz en mí que yo misma no sabía qué cosa me había sucedido. Muchas cosas las agregaba al demonio, pero mi buen Jesús puso remedio a todo, y he aquí cómo sucedió.